Hola, reciban todos un cordial saludo. Voy a hacer este video para explicar lo que es la formación por proyectos de acuerdo a las diferentes experiencias que se han logrado llevar a cabo y vivenciar en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Colombia. Vamos a partir del hecho de que la formación por proyectos en el SENA se implementa como la estrategia para lograr el desarrollo por competencias de la formación de los aprendices que se preparan para desarrollarse en diferentes entornos laborales. Esa estrategia de formación, ¿sí? Que permite desarrollar las competencias que están enmarcadas en los diferentes diseños curriculares, en los programas de formación que son construidos en el SENA, pues determinó que hubiera un cambio significativo en lo que era el rol del aprendiz, que tenía que tener una dinámica más participativa en su proceso de aprendizaje, pero también el rol del instructor, que es un rol más de orientador, de guía a través de esas rutas de conocimiento que debe recorrer el aprendiz para poder lograr las competencias que le permitan enfrentarse en mejor forma al reto del mundo laboral. Entonces, em, tendríamos que iniciar mencionando que en el modelo pedagógico del SENA es un modelo constructivista, em, que se presenta la concepción de conocer lo que es la institución, por qué la formación para el trabajo, ¿sí? Donde existe la necesidad de que el aprendiz desarrolle una práctica que le permita enfrentar el mundo real, el mundo laboral, entonces en ambientes de formación donde puedan desarrollar actividades reales que salen ya del enfoque del desarrollo de un contenido, de una materia, para pasar al enfoque del desarrollo de una práctica donde puedan hacer solución de problemas que se puedan presentar en el mundo real, ¿sí? Em, Esto pues conlleva que también sea un modelo que parta de lo que es la solución de un problema a través de la formulación de un proyecto que permita además que en el desarrollo del mismo se pueda realizar lo que es el proceso formativo y que a su vez desarrolla pues otras competencias, no del área específica de formación, sino que son las competencias transversales, de poder comunicarse, trabajar en equipo, eh, de tener, hacer un buen manejo ambiental, tener una buena desarrollo de su salud ocupacional, tener un buen desarrollo físico, tener los cuidados para el trabajo, pero también desarrollar habilidades no solamente en la práctica o no solamente en el conocimiento, sino que también es en el ser persona, también que se pueda enfrentar digamos, a la realidad a los diferentes elementos que se presentan en el mundo laboral. Em, Hablaremos específicamente de lo que es un proyecto formativo, pero para poder hablar de un proyecto formativo, que es como esa ruta de formación que va a tener el aprendiz, tenemos que referirnos específicamente a lo que es un proyecto. Bueno, entonces, ¿qué entendemos como proyecto? Entonces, em, el proyecto es realizar algo, construir, desarrollar alguna cosa y llevar, digamos, esa idea para poderla realizar o materializar, ¿sí? Em, y podríamos mencionarlo aquí como una definición que es bien interesante, que es el conjunto de actividades que desarrolla una persona o un grupo de personas, entidad o empresa para alcanzar unos determinados objetivos. Eh, las actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. ¿Sí? Entonces, un proyecto la definición de un proyecto no nace con lo que es la formación por proyectos, no, un proyecto es algo
que yo determino que necesito hacer, planteo unos objetivos porque me va a permitir resolver una necesidad. Entonces, al plantear los objetivos, establezco unas metas específicas que voy a lograr para alcanzar a desarrollar ese proyecto, alcanzar la meta propuesta en ese proyecto y durante el desarrollo sigo una metodología, unos pasos que se me vienen planteando para poder hacer unas actividades que permitan alcanzar esas metas propuestas. Mm, ¿Qué establecemos en el método de proyectos? Pues tenemos una fase tecnológica que conlleva la definición y análisis de un problema, es decir, analizo el problema por el cual me voy a enfrentar, miro cuáles son los diferentes elementos que componen ese problema, ¿sí? Para poder hacer una interpretación de ese problema y plantear una posible solución, pues comienzo a buscar información alrededor de lo que eh, conlleva este problema, es decir, del sistema, de bibliotecas, de diferentes fuentes que sean posibles, entender de mejor forma cómo podríamos interpretar el problema para poder construir em, una posible solución, ¿sí? Entonces hago un diseño de esa solución, ya, o sea, planteo una solución que se convierte como en ese anteproyecto donde tengo en cuenta los diferentes conocimientos y principios del área específica para la cual estoy desarrollando el proyecto y mm, pues hago una revisión y una socialización en parte de ese diseño para validarlo y para poder este, plantear posibles correcciones que permitan que ese diseño para la solución, para la que esté planteando, pues sea más adecuado para solucionar el problema. Una vez que pues he refinado ese diseño, pues hago el desarrollo o construcción del objeto, donde tengo en cuenta pues obviamente diferentes métodos, procesos y conocimientos para poder, digamos, materializar el diseño que he construido y hago unas pruebas y ensayos para validar esto y pues si hay algo que esté mal pues debo volver otra vez a lo que sería esa fase de análisis eh, y de búsqueda de información para redefinir ese diseño, pero si la cosa funciona muy bien pues entonces hago la documentación de esos resultados, entonces hago un informe técnico del producto construido, hago digamos la construcción de la documentación que me permita hacer una socialización pues al público objetivo o en particular en los procesos de formación pues a la clase de lo elaborado. Pues eso en términos generales se plantea dentro de lo que sería el método por proyectos, o sea, para entender paso a paso cómo poder hacer esto. La realización de estos pasos pues no debe ser, digamos, extraña para la mayoría de personas, en el sentido de que muchas de las acciones que hacemos diariamente o digamos en el transcurso, en las diferentes etapas de nuestra vida, en muchas ocasiones lo hacemos abordando este método de proyectos. Pues podemos partir de lo más complejo como el proyecto de una construcción de un edificio o el proyecto de construir un software, ¿ya? El proyecto de elaborar una joya, el proyecto de preparar eh, alguna cena especial, ¿sí? Entonces, todo lo podríamos llevar pues, diferentes niveles de complejidad a entenderlo como un proyecto donde tenemos que hacer, miramos con la necesidad o el problema que vamos a abordar, miramos cómo entendemos ese problema, cómo lo abordamos, con ayuda del conocimiento que, que revisemos o lo que tengamos como producto de nuestra experiencia también, podemos construir soluciones, probamos esas soluciones y de acuerdo
a los resultados de esas pruebas, pues definimos si ya eso soluciona nuestro problema o pues, o si miramos qué otras cosas tenemos que ir mejorando dentro del planteamiento que estemos haciendo. Bueno, entonces, en términos generales, digamos, las fases para el desarrollo de un proyecto contemplan lo que sería la definición del proyecto, planificar cómo voy a desarrollar ese proyecto, la ejecución, una fase continua de interacción que es el seguimiento, de revisión de si voy obteniendo los resultados deseados y poder alimentar y planificar y modificar la ejecución para poder llegar finalmente a finalizar el proyecto y obtener unos resultados que en algún momento me permita nuevamente comenzar con otra etapa diferente o desarrollar otro proyecto. Un proyecto, ¿quién lo realiza? Pues he puesto ejemplos de que en cualquier, digamos, y a diferentes niveles de complejidad lo puede desarrollar una persona, pero digamos que más técnicamente lo podría realizar una persona que ya esté, que sea un técnico, un tecnólogo, un profesional de un área determinada, ¿sí? Entonces, estos profesionales resuelven un problema, una necesidad del medio, ¿sí? Realizan una innovación, un emprendimiento y desarrollan un proyecto para, em, digamos, aprovechar una oportunidad que puede ser hasta una oportunidad de negocio, ¿sí? O como ya lo hemos mencionado, atender una necesidad particular, ¿ya? Entonces, pero digamos lo que de cierta forma lo que queremos presentar acá es que el proyecto requiere tener unos conocimientos, o sea, el desarrollo del proyecto, tener unos conocimientos y poder aplicarlos en el desarrollo de unas diferentes fases y actividades para poder tener un buen resultado. Pero entonces cuando llevamos esta definición a lo que es la formación, ¿sí? Entonces aquí lo que me significa colocar ese apellido allá al proyecto para llamarlo proyecto formativo es que eh, lo va a realizar es un aprendiz que se está formando como ese técnico, tecnólogo o ese profesional. Entonces lo va a realizar un aprendiz para poder desarrollar las competencias, em, digamos que son parte de ese programa de formación que él está realizando. Es decir, a través de ese proyecto se van a promover diferentes aprendizajes y se va a promover el desarrollo de las competencias eh, específicas y transversales relacionadas con su programa de formación. Es un método que está centrado en problemas y acciones para resolver esos problemas, ¿sí? Y de dar respuestas a diferentes expectativas y motivaciones personales y sociales de los aprendices. Básicamente permite que podamos entender y adaptarnos a las necesidades y expectativas y motivaciones que pueda tener un cliente, ¿sí? Eh, y básicamente, pues, en esa realización y desarrollo del proyecto formativo, ¿sí? Podemos aprender a través de la experiencia y de la solución de problemas concretos. Entonces, un proyecto formativo tiene unas fases principales que planteamos como esa fase general, lo que es el análisis, la planeación, la ejecución, la evaluación, que podría ser parte de cualquier proyecto que desarrolláramos. Dentro de cada una de esas fases principales para el desarrollo del proyecto, pues están lo que vamos a denominar las actividades de proyecto. Entonces, una fase de proyecto se compone de diferentes actividades de proyecto. De esa forma, uno podría plantearse que un proyecto en forma general, con sus fases principales y cada una de las actividades de proyecto, podría lograr y desarrollarse, lograr el propósito para el cual fue planteado y las metas y los objetivos y culminarse en forma exitosa. Sin embargo, cuando estamos en el contexto de la formación, cuando estamos en el contexto de la formación, tenemos que referirnos a que cada una de esas actividades de proyecto que hacen parte de esas fases contempla el desarrollo de unas actividades de aprendizaje. Unas actividades de aprendizaje que están planteadas con el fin de alcanzar, de que el aprendiz alcance unos resultados de aprendizaje.
resultados de aprendizaje que tienen que ver con competencias del área específica, ¿sí? Pero también que tienen que ver con competencias que pueden ser transversales, como lo que es el trabajo en equipo, como lo que es el aprender a comunicarse, eh, el manejo de su salud ocupacional, el manejo de su condición física, la seguridad en el trabajo, conocer principios de calidad. Entonces, en cada una de esas actividades de aprendizaje que se plantean, pues están correlacionadas diferentes digamos, competencias a través de los resultados de aprendizaje que debe alcanzar el aprendiz con el desarrollo de estas actividades. ¿Por qué hablamos de actividades de aprendizaje? Entonces, las actividades de aprendizaje se plantean em, con el fin de que sean lo que permita que el aprendiz vaya formándose y desarrollando eh, unas acciones que mientras se forma le permitan ir logrando los objetivos y los resultados esperados de su proyecto de formación. ¿Sí? Entonces, ¿qué se plantea para que el aprendiz se pueda orientar en el desarrollo de esa actividad de aprendizaje? Que se construyan unas guías de orientación, que es a través de las cuales les decimos a los aprendices, miren, el desarrollo de esta actividad de aprendizaje, usted va a alcanzar estos resultados de aprendizaje, tiene que tener en cuenta estos conocimientos, em, estas experiencias, consulte este procedimiento, este proceso y va orientándose en cómo paso a paso poder lograr finalmente los resultados que se esperan. Que a la vez que logra esos resultados que se esperan del proyecto, pues desarrolla las competencias relacionadas con ese programa. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta entonces en un proyecto de formación? Que el proyecto de formación está relacionado, o sea, permite el desarrollo de todas las competencias del programa y por lo tanto está relacionado, sus actividades están relacionadas con el logro de esas competencias, con el logro de esos resultados de aprendizaje, ¿sí? Entonces, uno de los principios posibles que plantean en el SENA es que el desarrollo de un proyecto de formación en esa fase que se llama desarrollo curricular, tiene que ser concebido de tal forma que apunte al logro de todas las competencias del programa de formación. ¿Qué requiere el desarrollo de, digamos, del método de proyectos que se combine con otras técnicas y estrategias didácticas activas? O sea, no solamente es el desarrollo de un proyecto y no es salir de el desarrollo, digamos, de una orientación magistral para comenzar a utilizar otras estrategias de formación, como son las entrevistas, juegos de simulación, estudios de casos, análisis de objetos, y diferentes estrategias que permitan desarrollar esas competencias que son parte de un programa. En estos procesos el aprendiz, o sea, como siempre, es el principal responsable de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, hay que facilitar y orientar al aprendiz para que desarrolle autonomía y construya sus conocimientos a partir de sus experiencias previas, del aporte que tiene con sus compañeros de trabajo, de los ambientes de formación, a través del uso de las diferentes tecnologías que estén a su alcance, incorporando pues también las tecnologías de la información y comunicación para facilitar su proceso de aprendizaje y por supuesto de la interacción con el entorno que los rodea, que todos esos son fuentes de conocimiento junto con las orientaciones del aprendiz para poder desarrollar em, las competencias que requiere ese entorno laboral con el cual se va a enfrentar posteriormente. ¿Qué beneficios trae este modelo para la formación en general? Entonces se prepara al aprendiz para la realidad del mundo laboral, promueve el desarrollo de competencias específicas del área, pero también el de competencias de investigación. En su autonomía para el aprendizaje, pues tiene que comenzar a desarrollar esas competencias de revisión, análisis de lectura, hacer lectura crítica, de tomar conclusiones, de validar hipótesis, de construir y concluir a partir de esas prácticas que hace dentro de su proceso de formación, desarrolla habilidades para la resolución de problemas, ¿sí? Y pues también esa, lograr esa interacción con diferentes disciplinas, o sea, es decir, ese trabajo interdisciplinario que se hace también en el desarrollo
de diferentes proyectos y que lo logran hacer con aprendices también de diferentes áreas y de otros programas de formación en los cuales él participa. Dentro del SENA, pues el desarrollo del proyecto de formación, o sea, la formulación del proyecto se hace dentro de una etapa que es el desarrollo curricular. Vale la pena mencionar que dentro del SENA pues existen, digamos, dos fases principales para poder lograr la formación. Uno, lo que es el diseño curricular. El diseño curricular es la elaboración del programa, el planteamiento del programa de formación, de las competencias del programa de formación. Y me voy a permitir aquí hacer mención de lo que es el diseño curricular y lo que significa, que es la orientación, em, digamos, es la elaboración o actualización de programas de formación profesional integral para desarrollar el talento humano y las competencias que den respuesta a la demanda actual y prospectiva del sector social y productivo del país. Que ese diseño de los programas em, se realiza mm, dentro del enfoque para el desarrollo de competencias. Es decir, una cosa es el diseño curricular, que es la construcción del programa donde se tiene en cuenta qué competencias debe desarrollar el aprendiz. Y otra etapa posterior es que ya estando el diseño del programa, de cuáles son las competencias que se deben alcanzar, se hace lo que es el desarrollo curricular. ¿Y el desarrollo curricular qué es? Vamos a explicar qué significa mirar cómo se va a desarrollar el proceso de formación, cuáles son los insumos que debo tener en cuenta para desarrollar el proceso de formación y para lo cual este, voy a plantear las actividades mediante las cuales el aprendiz va a desarrollar esas competencias que son del programa. ¿Cómo, qué insumo genera este proceso entonces? Entonces hay que tener formulado un proyecto de formación. Dentro de ese proyecto se contempla entonces el desarrollo de unas actividades de aprendizaje. A la vez que se desarrollan las actividades de aprendizaje, se define cómo se va a evaluar el aprendiz, cuáles son los resultados de aprendizaje que va a tener y cómo vamos a tener unos elementos y unos instrumentos para poder evaluarlo y también cuáles serían los recursos didácticos que se van a emplear para el desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje que están enmarcadas dentro del proyecto de formación. Entonces, lo primero que tendríamos que tener en cuenta dentro del desarrollo curricular es el análisis del programa de formación, tener en cuenta cuáles son las competencias, resultados de aprendizaje, conocimientos y criterios de desempeño que son parte del programa. Eso me permite entonces hacer el planteamiento, la formulación de un proyecto de formación. Entonces, existe para esto dentro de el SENA un formato para plantear lo que es el proyecto de formación y este formato básicamente lo que me permite es formalizar cuáles son los objetivos del proyecto, a qué programa de formación se va a dar respuesta, cuál es el tiempo del proyecto, em, cuál es el problema que aborda y que permite solucionar el proyecto planteado. ¿Sí? Hablaba ya de los objetivos, beneficiarios, cuál es el impacto, qué elementos principales vamos a tener en cuenta dentro de ese desarrollo del proyecto, cuáles son las fases para el desarrollo de este proyecto y las actividades de proyecto que hacen parte de cada una de esas fases. Entonces, en ese formato planteamos y definimos claramente cuál es el proyecto de formación que se va a desarrollar dentro del programa. Después viene lo que es la planeación o la gestión de la formación. Entonces la planeación ya para cada una de las actividades del proyecto que es planteadas, pues se revisa qué competencia es la que aborda esa actividad del proyecto, cuáles son los resultados de aprendizaje que va a lograr el aprendiz, qué actividades de aprendizaje voy a desarrollar dentro de esa actividad de proyecto, cuáles son las fuentes de información, el número de horas que voy a dedicar al desarrollo de esa actividad de aprendizaje, en qué tipo de ambiente y qué técnicas didácticas, criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje van a ser parte del desarrollo de ese proyecto. Entonces, esta planeación me permite tener claramente cómo va a ser todo el desarrollo del proceso de formación dentro del programa el cual está realizando el aprendiz. Algo particular y que tiene que ver con el ámbito en el cual me desarrollo, que es dentro de la formación virtual, es que este modelo también se puede aplicar en el learning, para lo cual hemos definido
teniendo en cuenta las diferentes fases del proyecto, que en el ambiente virtual de aprendizaje se puedan presentar los diferentes elementos relacionados con cada una de estas fases. Entonces, cuáles son los recursos, cuál es em, la actividad de aprendizaje que va a realizar, tener la guía, los materiales de formación, em, los objetos de aprendizaje que va a poder consultar para poder desarrollar esa actividad de aprendizaje, y en la medida que avanza en cada una de esas actividades de proyecto, pues va encontrando estos materiales dispuestos en la plataforma o en el LMS particular, en este caso el que manejamos actualmente en el SENA, donde contextualizamos las diferentes fases, presentamos las actividades de proyecto, y dentro de cada una de las actividades de proyecto presentamos los diferentes elementos relacionados con las actividades de aprendizaje que tiene que tener o desarrollar el aprendiz. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos dentro de este reto que es la formación por proyectos? Entonces, tenemos que siempre garantizar, hacer el alistamiento para poder hacer el desarrollo del proceso formativo. Esto va más allá del desarrollo temático, de una clase magistral, es decir, cuáles son las actividades que nuestros aprendices van a tener que desarrollar para poder construir internamente, y alcanzar sus competencias que le van a permitir enfrentarse al mundo laboral. Dentro de lo virtual, pues tenemos que dejar mayor evidencia de todos esos instrumentos que mantenemos y que construimos ahí en plataforma, pero por supuesto también en lo presencial tenemos los diferentes portafolios que nos permiten evidenciar toda la construcción de estos elementos e instrumentos para poder desarrollar la formación. Em, Ahí tenemos que lograr la formación diferenciada de acuerdo a los contextos particulares de nuestros aprendices, a sus entornos de formación, em, al programa para el cual también se están formando, y depende, digamos, en el entorno regional en el cual se va a desempeñar. Em, Hay variables que hay que tener en cuenta y que, pues, por supuesto, tener en cuenta esas variables nos va a permitir tener una formación diferenciada y más eficaz, que llegue en forma más eficaz a nuestros aprendices. Hay que involucrar cada vez nuevos medios, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación y de aprendizaje, tener en cuenta diferentes estrategias didácticas activas para poder apoyar todo lo que es el proceso de formación. Y bueno, esto en términos generales es lo que queríamos presentar con este video, lo que es la formación por proyectos en el SENA. He tratado de llevar en forma resumida, contar las principales, digamos, partes y elementos a tener en cuenta dentro de lo que es la formación por proyectos. Nos vemos en otra ocasión. Los saluda Rafael Liscano, y no olviden visitar para ver nuevos videos en mi canal. Hasta pronto.